Marzo de 2024. Bajo las aguas gélidas del Atlántico Norte, un coloso silencioso navega en lo más profundo del océano. El submarino nuclear británico HMS Vengeance lleva 201 días sin emerger. Esos son casi 7 meses sin ver la luz del sol, sin respirar aire fresco, sin pisar tierra firme. Dentro, 130 personas viven en un tubo de acero, aisladas del mundo, cumpliendo una misión que pocos entenderían y aún menos podrían soportar. Este no es un submarino turístico, es un puesto de combate, de vigilancia constante, de sacrificio continuo. En su interior no hay ventanas, ni horarios normales, ni noches estrelladas. Solo paredes de metal, zumbidos de maquinaria y un océano implacable en todas direcciones. ¿Cómo se sobrevive en estas condiciones? ¿Cómo se duerme en literas del tamaño de un ataúd? ¿Cómo se come comida fresca después de 3 meses sin reabastecimiento? ¿Cómo se mantiene la mente fuerte cuando lo único que se ve durante semanas es una luz artificial y una pantalla con datos? Las respuestas no solo te sorprenderán, te harán cuestionar lo que consideras difícil. El HMS Vengeance no es una prisión flotante, es una ciudad subterránea que produce su propio oxígeno, su propia agua y su propia energía. Es un universo cerrado, sostenido por la ciencia y por una disciplina férrea, pero más allá de la tecnología, lo que hace posible esta hazaña son las personas, hombres y mujeres que aceptan la oscuridad, el encierro y el silencio para proteger un país que ni siquiera sabe dónde están. Hoy nos sumergiremos en este mundo oculto, un viaje por la vida submarina moderna, donde la camaradería es ley, la rutina es supervivencia y el más mínimo error puede significar el desastre. Lo que descubrirás cambiará para siempre tu visión de los guardianes del océano profundo. Imagina intentar dormir en un espacio tan estrecho que apenas puedes girar. Una litera de 74 centímetros de ancho por 1,88 metros de largo, con solo 45 centímetros entre tu cara y el techo. Eso es lo que los submarinistas llaman su cama durante meses. No hay ventanas, no hay silencio absoluto, solo un zumbido constante de maquinaria y un leve vaivén metálico. Pero eso no es lo más extremo. En submarinos como los de la clase Virginia, no hay camas para todos, solo hay 94 literas para 135 tripulantes. La solución, hot racking o litera caliente. 3 marineros comparten una misma cama en turnos. Cuando uno termina su jornada, otro entra en ese espacio aún cálido. Cambian las sábanas rápido, si es que pueden, y se sumergen en unas horas de sueño antes de repetir el ciclo. Es incómodo, es impersonal, pero es lo necesario. Durante décadas, los submarinos operaban bajo un ciclo de 18 horas dividido en 3 turnos de 6. Eso significaba vivir desconectado del ritmo natural del planeta. Pero en los últimos años, la Marina ha comenzado a migrar a un esquema de 24 horas más tradicional. Turnos de 8 horas, 16 horas de descanso y actividades personales. El cambio ha mejorado el descanso y el rendimiento mental del personal. Cada tripulante tiene un pequeño casillero, del tamaño de una mochila de mano, para guardar todas sus pertenencias. Nada más. La litera es su único espacio personal, una cortina, una luz tenue y quizás una foto familiar pegada en el techo metálico. Y sin embargo, muchos marineros aseguran que duermen mejor en un submarino que en tierra. El sonido de los sistemas operativos, la estabilidad del ambiente y la rutina casi hipnótica crean un entorno donde, curiosamente, la mente logra encontrar descanso. Porque en el fondo del océano, el descanso no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. Imagina tener que alimentar a 130 personas durante 3 meses, sin hacer ni una sola compra, ni un supermercado, ni una parada técnica. Solo tú, tus compañeros y 7 toneladas de comida cargadas a mano antes de zarpar. Eso es exactamente lo que ocurre en cada misión de un submarino. Antes de salir al mar, la tripulación embarca más de 15,000 libras de alimentos. El espacio es tan escaso que durante las primeras semanas, literalmente, duermen sobre cajas de comida. Las duchas se convierten en despensas temporales. Hay tripulantes que caminan sobre latas de conserva hasta que el consumo abre espacio.
Los productos frescos, frutas, verduras, leche, solo duran unos 10 a 14 días. A partir de ahí, la dieta se compone casi por completo de alimentos enlatados, deshidratados y congelados. A pesar de esto, los cocineros de submarinos tienen una reputación envidiable dentro de la marina. No solo mantienen a la tripulación alimentada, sino motivada. Desde filetes de ribeye hasta helado casero, cada comida es preparada con un estándar que supera al de muchos restaurantes en tierra. Los cocineros trabajan en una cocina más pequeña que la de una casa promedio, sin fuego abierto, usando hornos de convección, placas de inducción y freidoras a presión. Se sirven 4 comidas al día: desayuno, almuerzo, cena y una ración completa a medianoche para quienes están de guardia. Además, se rota el menú con regularidad para evitar la monotonía. ¿Por qué? Porque incluso algo tan simple como variar el orden de las comidas puede marcar la diferencia en la moral de una tripulación encerrada bajo el mar. Y para que te hagas una idea de las cifras, un solo submarino puede cargar más de 1.000 libras de café, 5.500 libras de harina y casi 30.000 libras de azúcar, porque en las profundidades del océano, una buena comida no solo nutre el cuerpo, también sostiene el alma. Sobrevivir bajo cientos de metros de agua no solo requiere valor, sino ciencia de punta. Los submarinos modernos no llevan oxígeno ni agua en bidones, lo crean. Desde el entorno hostil del océano, estas naves generan todo lo necesario para que su tripulación respire, beba y funcione por meses. Comencemos con lo vital, el oxígeno. A bordo se utiliza un proceso llamado electrólisis para separar las moléculas del agua marina en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se libera al océano y el oxígeno se almacena y distribuye por toda la nave. Con solo agua salada y energía nuclear que sobra en estos gigantes, se produce suficiente oxígeno para que 130 personas respiren sin interrupciones. Luego está el agua potable. El mar que los rodea, si bien letal para beber, es convertido en agua pura mediante plantas de destilación integradas al submarino. Estas unidades producen entre 10.000 y 40.000 galones diarios, más que suficiente para beber, cocinar, asearse y mantener los sistemas funcionando. Pero el reto no termina con crear oxígeno y agua. También hay que eliminar lo que el cuerpo humano produce: dióxido de carbono. Si se acumula, se vuelve tóxico rápidamente. Por eso, el aire se filtra constantemente mediante compuestos químicos especiales, como la cal sodada, que atrapan el CO2 antes de que represente un peligro. Luego, cuando las condiciones lo permiten, ese gas se expulsa al océano de forma segura. Los sensores a bordo controlan la calidad del aire en tiempo real, detectando hasta trazas de gases como monóxido de carbono o vapores químicos. La fiabilidad de estos sistemas supera el 99% tras millones de horas operativas. En un submarino, cada bocanada de aire y cada vaso de agua representan una victoria de la ingeniería humana contra uno de los entornos más implacables del planeta. En un entorno donde 130 personas conviven durante meses sin contacto con el mundo exterior, el manejo de los desechos no es un detalle menor, es una cuestión de salud, logística y supervivencia, y aunque rara vez se menciona, representa uno de los sistemas más sofisticados y esenciales a bordo de un submarino moderno. Empecemos por lo obvio: los baños. Los submarinos actuales utilizan inodoros de vacío, similares a los de un avión, pero mucho más complejos. Cada descarga envía los residuos a tanques presurizados de almacenamiento. Luego, esos tanques son vaciados al océano utilizando aire comprimido, pero solo en aguas internacionales y a una distancia mínima de 3 millas náuticas de cualquier costa, cumpliendo con estrictas normas medioambientales. El proceso tiene que ser perfecto. Un error en el manejo del sistema puede generar bloqueos, malos olores o, peor aún, una contaminación interna que comprometa la moral y la seguridad de la tripulación. Por eso, todos a bordo están entrenados para usar los baños con precisión casi quirúrgica. Los residuos sólidos como papel, envases o restos de alimentos también siguen un protocolo riguroso.
Todo se compacta en cilindros metálicos perforados de tamaño estándar. Estos recipientes, fabricados a bordo, se lastran para que se hundan al fondo del océano y se desechan mediante un conducto especial, una especie de torpedo para basura. Pero lo más sorprendente es la planificación previa. Antes de zarpar, todo lo que entra al submarino está pensado para generar el menor desperdicio posible. Los cartones, por ejemplo, se desembalan antes del embarque. Cada lata, bolsa o paquete está pensado para ocupar el mínimo espacio y desaparecer de forma segura durante la misión. En este mundo confinado, hasta la basura se convierte en una cuestión de precisión, orden y respeto colectivo, porque en las profundidades del océano nada se deja al azar. Ni siquiera lo que se tira. Más allá de la tecnología de punta y los protocolos militares, hay algo mucho más poderoso que sostiene la vida dentro de un submarino: la cultura silenciosa del respeto, la empatía y la hermandad. En un entorno donde no existe el espacio personal ni la privacidad, las reglas no escritas se convierten en la columna vertebral de la convivencia. Una de las más importantes es simple pero absoluta. No se habla de política. La tripulación proviene de todos los rincones del país, con ideologías, creencias y experiencias distintas. En un tubo de acero a cientos de metros de profundidad, cualquier discusión acalorada puede romper el delicado equilibrio del grupo. Así que el enfoque se mantiene: misión, compañerismo y sobrevivir juntos. El silencio también es una forma de respeto. Siempre hay alguien durmiendo, y cada ruido innecesario es una invasión. Aprender a cerrar puertas suavemente, a hablar en susurros y a moverse con cuidado no es una opción. Es parte del entrenamiento informal que todos asimilan en los primeros días. El espacio es tan limitado que caminar por un pasillo se convierte en una coreografía espontánea. Cada marinero desarrolla una especie de radar para esquivar hombros, agacharse, girar o detenerse en el momento exacto. En esta danza submarina, el respeto por el cuerpo del otro es tan importante como el respeto por su tiempo. Las duchas son rápidas, eficientes y sin derroches. A pesar de que los submarinos pueden producir su propia agua dulce, usar menos agua significa menos ruido de bombas, menos mantenimiento y mayor sigilo. Cada gota cuenta y cada tripulante lo sabe. Pero quizá lo más impactante es la hermandad. Aquí no hay extraños. Cada persona a bordo comparte las mismas incomodidades, las mismas limitaciones, los mismos riesgos. Nadie está por encima del resto. Ese sentimiento de unidad, de saberse parte de un círculo exclusivo de confianza total, es lo que transforma a estos marineros en una familia indestructible bajo el mar. A bordo de un submarino, el margen de error es cero. Todo está calculado al milímetro, cada válvula etiquetada, cada procedimiento ensayado cientos de veces. Pero incluso con la mejor tecnología y la mejor preparación, el riesgo es constante. Y cuando algo falla, las consecuencias pueden ser inmediatas y letales. Una historia que lo ejemplifica ocurrió en abril de 1945, con el submarino alemán U-1206, equipado con un nuevo sistema de descarga de residuos a presión. El capitán, sin la formación adecuada, intentó usar el inodoro él mismo. En medio de la confusión, él y un ingeniero abrieron las válvulas equivocadas. El resultado: agua del mar y residuos humanos inundaron la cámara, alcanzaron las baterías del submarino y generaron gas cloro, un veneno mortal. La única opción fue emerger de inmediato para ventilar el submarino, justo en una zona patrullada por la aviación británica. El resultado fue devastador. El submarino fue atacado, dañado y finalmente hundido por su propia tripulación. 46 hombres sobrevivieron, pero fueron capturados, todo por un error humano con consecuencias catastróficas. Este tipo de incidentes, aunque hoy en día son extremadamente raros, siguen marcando la cultura submarina. Por eso, el entrenamiento de la tripulación es obsesivamente riguroso. Cada submarinista debe conocer al detalle el funcionamiento de todos los sistemas, no solo los de su área. En caso de emergencia, no hay especialistas. Todos deben poder responder. Simulacros de incendio, fallos eléctricos, colisiones, fugas o incluso ataques nucleares se practican con frecuencia. En un ambiente donde el exterior es hostil,
La preparación es la única defensa real. Y cada miembro de la tripulación lo sabe, porque bajo el mar no hay espacio para la improvisación. La seguridad depende del conocimiento, la disciplina y, sobre todo, la confianza absoluta entre compañeros. En las profundidades no existen los héroes solitarios, solo existen equipos que funcionan como una sola mente. Ser submarinista no es solo un trabajo, es una vocación, un compromiso profundo con una forma de vida que exige fortaleza mental, disciplina emocional y resiliencia física. Pasar meses sin ver la luz del sol, sin sentir el viento en la cara o sin escuchar el canto de un pájaro puede parecer inimaginable para la mayoría, pero para estos hombres y mujeres es parte del deber. La pregunta inevitable es, ¿qué los motiva? ¿Qué los impulsa a elegir este camino? La respuesta está en el sentido de propósito. Submarinistas saben que su labor es vital para la defensa de su nación. Patrullan en silencio, recolectan inteligencia crítica, aseguran rutas estratégicas y, en muchos casos, portan armamento nuclear como parte de una estrategia de disuasión global. Su sola presencia, invisible pero poderosa, es suficiente para alterar el equilibrio militar de una región. Pero el alma de estos guerreros no se forja solo en la misión, sino también en la cotidianidad. Aprenden a encontrar alegría en los detalles más pequeños, una partida de cartas, una broma entre compañeros, una película proyectada en un rincón del compartimiento. La camaradería se convierte en un refugio, la rutina en una ancla psicológica y la disciplina en la base de su estabilidad mental. Muchos de ellos descubren una fortaleza interior que no sabían que tenían. Aprenden a pensar con claridad bajo presión, a liderar cuando otros dudan y a mantener la calma cuando todo alrededor parece incierto. En esas condiciones extremas, lo humano se vuelve más valioso que nunca. Salir de una patrulla submarina es como volver a nacer, sentir el sol, respirar aire fresco, ver el horizonte sin metal de por medio. Son experiencias que se viven con una intensidad transformadora. Pero el cambio más profundo ocurre adentro, porque nadie regresa igual después de haber vivido bajo las olas.